Ok chicos, 14:40 minutos ya, comenzamos nuestra segunda tanda de clase de bioquímica. ¿Cómo se escucha? Hola, dice Bárbara, también está Lucas, dice Bárbara, dice que se escucha bien, perfecto. Me imagino que alcanzaron a reposar, a almorzar, a hacer algunas cosas, ¿cierto? Antes de conectarse a la clase. Daniela Sarey dice, hola profe, hola señorita. Daniela, ok, entonces, en la mañana, Oli, señorita Grace, en la mañana entonces quedamos, hola señorita Paula, quedamos hasta, o sea, en la mañana, en la tarde, ya eran las 2:30, ¿cierto? Habíamos hablado de las características básicamente de la hemoproteína, básicamente de la mioglobina, la hemoglobina, dijimos que esta es la estructura terciaria, esta es la cuaternaria, que están, digamos, compuestas por distintos tipos de subunidades, esta tiene solamente una, esta tiene cuatro, y además que cada subunidad tiene un grupo hemo, ¿cierto?, asociado. Lo que tenemos que ver ahora es qué función cumplen estas hemoproteínas a nivel del organismo, ¿sí? Así que saludo también a Javiera, Daria, o Daria, sí, Aranza y también está Valeria Bustamante. Ok, entonces vamos de lleno ahora con las funciones. Ok, Alfredo, hola también. Ok, entonces aquí dice, mira, mioglobina y hemoglobina, perdón, mioglobina y hemoglobina poseen diferente afinidad por el oxígeno, ¿ya? Estas hemoproteínas, dada su estructura, hacen que un tipo de hemoproteína tenga mayor afinidad que el otro. ¿A qué me refiero? La mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, ¿ya? La mioglobina tiene una gran afinidad por el átomo, o en este caso por la molécula de oxígeno, que capta rápidamente el oxígeno que difunde de la sangre hacia los tejidos, ¿ya? Entonces tiene una gran capacidad de captación la mioglobina. A pesar de que es una proteína de estructura terciaria, le da, el grupo hemo queda bastante expuesto como para poder captar entonces el oxígeno en forma bien eficiente. Y libera lentamente el oxígeno dentro de la célula. Por lo tanto, la mioglobina capta el oxígeno, lo mantiene, y a medida que se vayan necesitando al interior de la célula, la mioglobina entonces lo libera en forma lenta. ¿Ok? La hemoglobina, por otra parte, su afinidad es variable según la presión de oxígeno. ¿Ok? Significa que la hemoglobina, dependiendo la presión parcial de oxígeno que haya en la sangre o en el ambiente o en el pulmón, ¿cierto? Dependiendo de qué órgano estemos hablando, según la presión parcial de oxígeno, entonces, cómo va a variar entonces su afinidad con ese oxígeno. Que la afinidad básicamente es la fuerza de captación del oxígeno. ¿Okay? Dice acá, poca afinidad por el oxígeno ocurre a presiones mayores al P50, que es la presión parcial 50, pero cuando la presión, dice acá, cuando la presión de oxígeno es baja, ¿ya? Si hay poco oxígeno disuelto, libera más fácil el oxígeno que tiene unido. ¿Ya? Entonces esto tenemos que entenderlo de por qué la hemoglobina tiene esta capacidad de tomar y soltar el oxígeno y que esto es variable, ¿ok? Si nosotros analizamos cómo es la curva de saturación de estas dos hemaproteínas, podemos ver la gráfica que se muestra aquí a la derecha. ¿Ya? Ahí se muestra mioglobina, dice que es una curva de tipo hiperbólica, y dice que la hemoglobina es una curva de tipo sigmoidea, ¿ya? Porque tiene una afinidad variable. Entonces, fijémonos en esta gráfica. Aquí está en el eje Y, dice porcentaje de saturación de oxígeno, y en el eje X dice presión parcial de oxígeno. Entonces, lo que estamos evaluando acá es cómo varía el porcentaje de saturación de la hemoproteína a medida que va cambiando la presión de oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta curva de arriba es la de saturación de la mioglobina. Si nosotros la analizamos en detalle, podemos decir que a bajas presiones de oxígeno, a presión cero, obviamente no tiene unido nada de oxígeno esta mioglobina, pero a medida que va aumentando un poquito la presión de oxígeno, fíjate que rápidamente la proteína puede llegar a un 50% de saturación. ¿Okay? Ahí dice saturación, 50%. O sea, el 50% de la mioglobina están ya captando el oxígeno. Y el 100% se puede alcanzar, por ejemplo, a una presión de 40 milímetros de mercurio. Ahí está, milímetros de mercurio, que es la unidad de medida.
Entonces, a 40 milímetros de mercurio, la mioglobina ya tiene, el 100% de la mioglobina tiene unido el oxígeno. ¿Ya? Por eso se dice que la mioglobina es muy afín con el oxígeno, porque bajas presiones de oxígeno, poquito oxígeno, por decirlo así, lo capta rápidamente. ¿Ok? ¿Se entendió la curva de la mioglobina? ¿Sí? Ya. Ahora tenemos que estudiar la otra curva, la de la hemoglobina. Como su afinidad es variable, no tiene una curva hiperbólica como en el caso anterior, sino que tiene una curva que se denomina sigmoidea, porque tiene una forma como de S, en donde dice acá que a bajas presiones de oxígeno, la hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno. No crece tan, no es tan rápido el crecimiento, ¿cierto? La saturación como en el caso de la mioglobina, sino que es más lento, 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 y aquí se empieza a acelerar un poco la saturación, ¿ya? Hasta que llega obviamente a la saturación máxima. Este fenómeno en que la hemoglobina la afinidad de la hemoglobina va siendo variable según la presión de oxígeno, ese fenómeno se denomina cooperatividad. Y tenemos que entender más adelante por qué la hemoglobina se comporta así. ¿Qué significa este fenómeno de cooperatividad? Y eso cómo explica finalmente que esta curva tenga esta forma de S o sigmoide. ¿Ok? Pero visto de esta gráfica, podemos fijarnos en el P50, que es la presión al 50% ya de saturación. Podemos ver que la presión al 50% o la saturación al 50%, en el caso de la mioglobina se alcanza a presiones muy bajas, por ejemplo, en este caso de 1 milímetro de mercurio, es el P50, es la presión parcial de 50%, en que la mioglobina va a estar saturada. Si nosotros ahora fijamos el 50% para la curva de la hemoglobina, podemos ver que esta se alcanza a una presión de P50 de 26 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la hemoglobina necesita mayor presión de oxígeno para recién llegar a la mitad de saturación. Necesita de un 26 milímetros de mercurio para que llegue recién a la mitad. Mientras que la mioglobina con 1 milímetro de mercurio es suficiente para ya encontrarse 50% saturado. Por eso se dice que la mioglobina tiene mayor afinidad de captación del oxígeno que la hemoglobina. Dominic dice, profe, entonces la saturación sería capacidad de captar oxígeno. Efectivamente, la saturación, no, eso es la afinidad, ojo. Dominic, la afinidad es la capacidad de captar oxígeno. La saturación es cuánto oxígeno tiene unido, en este caso, alguna de estas hemoproteínas. ¿Ya? Entonces ahí es como un poco, algo un poco semántico nomás. Cristian dice, profe, ¿qué era la cooperatividad? Me la guié. Ahí vamos a hablar un poquito de la cooperatividad, Cristian. Lo único que dije es que este fenómeno que se presenta de curva sigmoidea de la hemoglobina se da justamente por un fenómeno que se denomina cooperatividad, que no hemos hablado de él todavía en qué consiste, pero vamos a hablar en un ratito más. ¿Ya? Voy a leer lo que dice acá. Dice, la curva de disociación del oxígeno para la hemoglobina es más empinada a las concentraciones de oxígeno que aparecen en los tejidos y esto permite la liberación del oxígeno en respuesta a pequeños cambios de presión de oxígeno. Wow. Entonces, para que podamos entenderlo mejor, más simple, se dan cuenta que aquí hay dos colores, hay un color azul y hay un color como rojo, ¿sí? ¿Lo visualizan? ¿Sí? Ya. ¿Qué indican esos colores? Básicamente la presión de oxígeno en distintos órganos. En rojo se muestra la presión de oxígeno que se encuentra en los pulmones. O sea, justamente es la presión de oxígeno que tú inspiras, la que llega a nivel pulmonar. ¿Ya? Recuerden, presión de oxígeno. Ahí dice presión de oxígeno. Porque a algún estudiante yo le pregunto, ¿cuál es la presión de oxígeno? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la presión de oxígeno en la atmósfera? A ver si podemos estar entendiendo el punto. ¿Cuál es la presión de oxígeno atmosférica? Esa que usted respira en un ambiente obviamente abierto. ¿Cuánto es la presión de oxígeno? ¿Cuánto cree usted que es la presión de oxígeno? Chicos, una atmósfera, dice Alfredo. ¿Ya? ¿Y eso en milímetros de mercurio, Alfredo?
Ya, 760 milímetros de mercurio, claro, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Pero no me está respondiendo la pregunta, o si me la están respondiendo, probablemente se equivocaron. O sea, están equivocados. ¿Por qué? Yo les pregunté cuál es la presión de... yo les pregunté cuál es la presión atmosférica. No le hice esa pregunta, le dije cuál es la presión de oxígeno. Es distinta la pregunta, ¿por qué? En la atmósfera no solamente existe oxígeno, también tenemos dióxido de carbono, nitrógeno molecular dando vueltas, ¿cierto? ¿Ya? O sea, existe un montón de gases. Y la suma de las presiones de todos esos gases es 760, como dijo Isadora, como dijo Alfredo. Pero esa es la presión de todos los gases que se encuentran en la atmósfera. Todos. Y mi pregunta fue, ¿cuál es la presión de oxígeno? O sea, específicamente de un tipo de gas. Y en ese caso, más o menos 100, como dice ahí Cristian, un poquito más, 110, puede llegar a 120 en regiones donde obviamente hay mayor cantidad de oxígeno disponible. Obviamente que esa presión de oxígeno puede bajar si es que usted está, por ejemplo, en un lugar cerrado. Imagínese estar en el metro de Santiago, ¿sí? Ahí la presión de oxígeno probablemente sea más baja que 100. O sea, puede ser 80, un poquito más bajo, pero sigue siendo igual alta en ese sentido. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta de repente que uno entra al vagón y de repente te das cuenta de que como que te falta un poco el aire, como que sientes como que como que el aire está tibio de hecho, y de repente hay personas que se pueden incluso hasta desmayar dentro de un vagón? Bueno, eso viene dado por que la presión parcial de oxígeno empieza a bajar por la cantidad de personas que están dentro del vagón, ¿sí? Que inspiran todos esos gases y obviamente también oxígeno dentro de esos gases. ¿Ya? Entonces, la presión parcial de oxígeno es entre 100 y 120 aproximadamente. La 760 es la presión de atmosférica. ¿Ya? Por eso sale estos números acá. Y la presión de oxígeno que está dentro de tu cuerpo, si por ejemplo yo analizo cuál es la presión de oxígeno que está a nivel del músculo, ¿ya? Que son órganos internos, más o menos es como de este rango. Está entre los 20 y los 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese es el rango más o menos de la presión interna de oxígeno. Y este es el rango de la presión externa, o sea, la presión de oxígeno que estás en contacto tú y tus pulmones. ¿Ya? Por eso aquí dice presión de oxígeno en los pulmones y presión de oxígeno en los tejidos internos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Entonces ese es un dato importante, que las presiones son variables dependiendo del lugar donde estamos midiendo. Entonces aquí viene el rol que ustedes tienen que empezar a entender. Y aquí lo voy a explicar. ¿Cuánto es la presión entonces de oxígeno en el pulmón? En promedio. Presión de oxígeno en el pulmón. Chicos, presión de oxígeno en el pulmón. Ya, Alfredo, 320, 100 milímetros de mercurio, le faltó la H.G. a la Valentina, ¿cierto? La unidad son importantes, ahí está. Pulmón, presión parcial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y en 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina va a estar en... ¿Cuál es el porcentaje de saturación de la hemoglobina si se encuentra con una presión de 100 milímetros de mercurio? Veamos la gráfica anterior, y ustedes me dicen. Si estamos a 100 milímetros de mercurio, o sea, más o menos acá, ¿cuánto sería la saturación de la hemoglobina a nivel del pulmón? Sería cercana al 100%, ¿no? Claro, sería cercana al 100%. Eso es lo que dice la gráfica. ¿Sí? Súper bien. Y recuerde que la saturación, cuando la hemoglobina llega a los tejidos internos, la saturación ahí puede llegar al 50%. Entonces, sigamos. En los pulmones entonces tengo una saturación del 100% cuando se encuentra la hemoglobina a una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina, ¿dónde está la hemoglobina acá? Aquí está. La hemoglobina, cuando pasa por los capilares del pulmón, inmediatamente capta el oxígeno y queda saturada al 100%. O sea, todas las hemoglobinas que están pasando por los capilares del pulmón van a captar 4 moléculas de oxígeno y los va a transportar por el torrente sanguíneo. ¿Vamos bien con esto? ¿Sí?
¿Sí? Perfecto. ¿Y de dónde viene ese oxígeno? Obviamente viene cuando uno inhala, ¿cierto? Cuando uno hace este ejercicio, entonces estoy inhalando 100 milímetros de mercurio que están llegando a nivel de mi pulmón y obviamente ahí la hemoglobina que está circulante en los capilares del pulmón comienzan inmediatamente a captar ese oxígeno, a unir a 4 oxígenos y entonces eh, quedar saturada. Una vez que la hemoglobina está cargada, sigue por el torrente sanguíneo, obviamente porque el corazón está latiendo, entonces lo distribuye a los órganos internos. Y se acerca entonces a hemoglobina, que tiene su oxígeno unido, lo transporta por la sangre hasta llegar a un órgano interno, como por ejemplo el músculo. ¿Ya? Ahí dice músculo, como un ejemplo nomás. Y en el músculo la presión parcial de oxígeno es de 20 milímetros de mercurio, es bajita. Entonces, ¿qué pasa ahí? La hemoglobina cede el oxígeno, pierde el oxígeno, ya pierde la afinidad por ese oxígeno en este órgano interno y libera el oxígeno para que vaya entonces al interior. Pero ¿quién lo capta? ¿Quién va a captar ese oxígeno? La mioglobina. ¿Por qué? ¿Por qué la mioglobina? ¿Por qué la hemoglobina, ponte tú, va a liberar el oxígeno? ¿Y por qué la mioglobina lo va a captar? ¿Cuál es la razón que hay detrás? A ver si me responde esa pregunta. Exactamente, Dominique. La hemoglobina libera el oxígeno porque pierde su afinidad, ¿cierto? Y la mioglobina, ¿por qué? La mioglobina, ¿por qué capta el oxígeno? Aquí quiero que me respondan. Exactamente, Dominique, porque la mioglobina capta el oxígeno porque es más afín, o sea, nosotros sabemos que la mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Alfredo dice porque la mioglobina tiene más afinidad exactamente a bajas presiones parciales de oxígeno, porque los músculos tienen mayor afinidad. No es que los músculos tengan mayor afinidad, Lucas, sino que la mioglobina tiene mayor afinidad, ¿sí? Por el oxígeno. Y eso que está ahí se demuestra acá. Si estamos a 20 milímetros de mercurio, aquí, mira la saturación de la mioglobina, es casi 100%, porque tiene gran afinidad a bajas presiones de oxígeno, la mioglobina tiene alta afinidad por el oxígeno. Por eso que le roba, básicamente, la mioglobina le roba el oxígeno a la hemoglobina. La hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y lo entrega y la mioglobina lo capta y se lo deja, ¿ok? Para ella, porque hay baja presión de oxígeno. Exactamente, ¿ok? Entonces, la mioglobina le encanta trabajar a bajas presiones de oxígeno y capta oxígeno sin ningún problema. La hemoglobina no. La hemoglobina se encuentra con una baja presión de oxígeno e inmediatamente cede ese oxígeno. Porque como la hemoglobina tiene afinidad variable, la hemoglobina cuando se encuentra con bajas presiones de oxígeno libera el oxígeno, pero cuando se encuentra con altas presiones de oxígeno capta oxígeno. Por eso se dice que la afinidad es variable. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos acá. Dominic dice, profe, ¿y qué pasa con presiones muy altas? ¿La afinidad siempre aumenta o en algún momento se disminuye? Cuando la presión es muy alta, por ejemplo, hay personas que le conectan tanques de oxígeno, ahí la presión puede ser muy alta, ¿cierto? A nivel de los pulmones, obviamente que la saturación de la hemoglobina es mayor, pero siempre llega a un 100%. Cuando una persona se le tiene que poner oxígeno cuando tiene dificultades respiratorias. ¿Ya? Entonces, cuando la presión de oxígeno, por ejemplo, a nivel de pulmonar no es de 100% o no está captando tanto oxígeno la hemoglobina producto de una obstrucción, ¿ya? O un daño a nivel pulmonar, entonces, claro, en ese caso se suplementa o se complementa, mejor dicho, con la inhalación de oxígeno mediante un tanque de oxígeno. ¿Ya? Generalmente eso se llama intubación. ¿Sí? Las personas se entuban cuando, por ejemplo, el COVID, claramente el pulmón se ve dañado y por lo tanto el oxígeno que va llegando a la hemoglobina no es esta presión, es menos y por lo tanto por eso es importante colocar esos tanques de oxígeno y obviamente aumentar la presión de oxígeno para que la hemoglobina pueda captar ese oxígeno y lleve oxígeno al interior, si es el objetivo, y transporte oxígeno al interior. ¿Ya? Entonces, muchas personas murieron de hecho por esto, porque no pudieron abastecer de oxígeno a sus órganos internos. ¿Ya? ¿La presión de oxígeno solamente es variable en la hemoglobina? Sí.
Natalia, solamente es variable en el caso de la hemoglobina. La mioglobina no, la mioglobina como tiene estructura terciaria no tiene variación en cuanto a la afinidad, tiene una sola afinidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, y una vez que la hemoglobina entrega el oxígeno, ella queda sin oxígeno. Y esta, nuevamente aquí pasa por las venas, ¿cierto? Sangre venosa, se devuelve y nuevamente va a nivel del pulmón. ¿Para qué? Para volver a abastecerse de oxígeno y volver a hacer el recorrido nuevamente hacia el interior de los tejidos y hacer entrega de ese oxígeno y vuelve entonces. Este es la función que tiene la hemoglobina en el glóbulo rojo. El transportar oxígeno 24/7. ¿Sí? La hemoglobina queda sin oxígeno, va por la sangre venosa, llega acá, se abastece de oxígeno, va después por la sangre arterial, entregando oxígeno, y eso es lo que básicamente hace la hemoglobina. Y es bueno que tenga esta variación en la afinidad. Si no la tuviera, no pudiera hacer este trabajo. Y por otra parte, entonces, la mioglobina, que es la que se encuentra dentro del músculo, ella capta oxígeno con alta afinidad, pero en algún momento lo libera. Cuando la presión de oxígeno baja a los 20 milímetros de mercurio, se hace muy bajita, por producto del metabolismo, las células demandan oxígeno. ¿Ya? Las mitocondrias, de hecho, demandan oxígeno dentro de la célula. Y ese oxígeno entonces ahí se libera y se pasa a la mitocondria para que haga respiración celular. Y ese oxígeno entonces se utiliza para captar electrones en la cadena de transporte de electrones, que lo vamos a ver en la unidad 2, y se genera entonces una molécula de agua, y además en el ciclo de Krebs se genera dióxido de carbono, ¿ya? Que son productos de desecho. Bueno, el agua se puede reciclar, el dióxido de carbono no, hay que eliminarlo. Y el dióxido de carbono, ¿cómo es transportado para poder expulsarlo vía pulmonar? El dióxido de carbono se manda a la sangre como CO2 y en la sangre existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta enzima lo que hace es combinar el dióxido de carbono con agua, con el plasma, ¿sí? Y genera bicarbonato, ¿ya? Y además genera este protón, ¿sí? Y este compuesto puede ser, como tiene carga, puede solubilizarse en el agua, solubilizarse en el plasma sanguíneo, porque es polar. Y puede ser transportado entonces vía sanguínea hasta llegar a nivel pulmonar, en donde nuevamente se encuentra con la anhidrasa carbónica, que hace el proceso reversible, es decir, convierte este bicarbonato, lo convierte en dióxido de carbono, y finalmente el dióxido de carbono sale de los pulmones mediante el fenómeno de expiración. ¿Sí? Y básicamente esto es el fenómeno que nosotros experimentamos todos los días cuando respiramos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya. Entonces aquí vienen dos cosas súper importantes. Que esta pregunta que dice, ¿cómo cambia entonces la afinidad de la hemoglobina en una misma molécula? Mediante dos fenómenos, uno que se denomina cooperatividad, que tenemos que verlo, y otro que se llama regulación alostérica. Dice acá, Dominic dice, ¿se le agrega agua para que pueda ir a la sangre? No es que se le agregue agua, sino que se produce una reacción química, Dominic, en donde el agua con el dióxido de carbono forman este bicarbonato, ¿cierto? Y se libera un protón, se genera un enlace, de hecho, un enlace covalente, ¿ya? Entonces, no es que se agregue nomás agüita y esto, no, ocurre una reacción bioquímica mediante esta enzima que produce nuevos compuestos y es el bicarbonato el que se transporta finalmente por la sangre hasta nuevamente que esa reacción se hace reversible y este gas ahora sí puede salir mediante expiración hacia el exterior. ¿Ya, Dominic? Sí, ya. Ahora lo que tenemos que entender es esto. ¿Cómo la hemoglobina tiene la capacidad de captar oxígeno y de liberar el oxígeno? Mediante, entonces, dos fenómenos, uno que se llama cooperatividad y otro que se llama alosterismo.
Vamos primero a hablar de la cooperatividad y después vamos a finalizar con alosterismo, vamos a ver curvas de saturación y vamos a ver una causa de muerte. Y eso va a ser la clase que nos queda ahora pendiente. Voy lento porque esto es harta información. ¿Ya? Mira, la cooperatividad es un fenómeno que experimenta la hemoglobina, no solamente ella, hay otras proteínas que también pueden experimentar este fenómeno, y aquí está como la parte, digamos, teórica, dice así. La hemoglobina tiene dos estructuras nativas diferentes, que tienen distinta función. Una estructura se llama desoxihemoglobina, que es cuando la hemoglobina no tiene unido el oxígeno. ¿Ya? Se dice entonces que está desoxi. Des significa sí, oxi significa oxígeno. Entonces la hemoglobina está sin oxígeno y esa estructura se le denominó tensa. Está tensa. Y existe otra hemoglobina que se denomina oxihemoglobina, ¿ya? Que es cuando la hemoglobina está unida al oxígeno. Y en ese caso se dice que es una estructura de tipo relajada. ¿Ya? Entonces, primera cosa, la hemoglobina tiene dos estructuras, una tensa y una relajada. ¿Vamos bien? Sí. Aquí después lo vamos a imaginar. De hecho, voy a tratar de mostrarle un GIF de alosterismo, no, esto no es de cooperativa. Voy a ver si encuentro un GIF para que usted se pueda imaginar entonces cómo son esas dos estructuras que tiene esta hemoglobina. Mientras tanto carga, voy a seguir hablando de esto, de la cooperatividad. ¿Ya? Dice, estas estructuras nativas diferentes tienen distinta funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? La estructura tensa, que es cuando está sin el oxígeno, tiene baja afinidad por el oxígeno. Y esto se lo tienen como que aprender. ¿Ya? Entonces, repito, la estructura tensa, que es cuando no está unido el oxígeno, tiene baja afinidad por el oxígeno. Mientras que la estructura relajada, que es cuando está unido el oxígeno, tiene una gran afinidad por el oxígeno. ¿Okay? Entonces esto es como de memoria. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y dice acá, los cambios de conformación de la superficie de la subunidad conduce a un nuevo sistema de interacciones entre las unidades adyacentes que produce entonces este fenómeno de cooperatividad. Que ahora lo vamos a explicar un poco más en detalle. Déjame ver si encuentro alguna imagen. A ver, aquí tengo una imagen. Para que se puedan imaginar entonces que tiene dos estructuras. Ya, voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Se visualiza esto? Sí. Ya voy a poner el chat acá para que ustedes lo vean. ¿Se dan cuenta que aquí hay un GIF que se muestra? Ahí sí, ya. Se muestra que hay dos cambios estructurales. Y aquí al ladito dice oxi-desoxi. Oxi-desoxi. No sé si lo alcanzan a leer. Dice oxi-desoxi. Oxi-desoxi. Entonces, cuando está el oxígeno unido, se dice que la estructura está relajada. ¿Ya? Pero cuando está sin el oxígeno, se dice que la estructura está tensa. Entonces esas son las dos estructuras que tú puedes encontrar en una hemoglobina. ¿Ya? Y esas dos están presentes en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y están oscilantes ahí, existen, ¿ya? En la estructura oxi-desoxi. Entonces voy a la clase nuevamente. Entonces ya se pudieron imaginar entonces los tipos de conformaciones que puede tener entonces la hemoglobina. Donde habíamos quedado. Aquí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo se da este fenómeno de cambio estructural y por qué tiene una estructura tensa, por qué tiene una estructura relajada? Ese fenómeno se da por esto que se llama cooperatividad. ¿En qué consiste? Mira, para explicar eso está esta imagen. Aquí hay una hemoglobina que tiene 4 líneas, claro, porque cada hemoglobina puede unir 4 oxígenos, por eso hay 4 líneas. Cuando se une el primer oxígeno, aquí, fíjate, ahí está la hemoglobina unido con un solo oxígeno,
eso genera un pequeño cambio estructural en la hemoglobina que facilita que el siguiente oxígeno se una en forma más fácil. ¿Ya? Cuando se une el segundo oxígeno, fíjate aquí dice una hemoglobina con 2 oxígenos, cuando se une entonces el segundo oxígeno, eso facilita aún más la entrada de un tercer oxígeno. Cuando viene el tercer oxígeno, entonces se une y ahora es cosa de tiempo nomás que se una el cuarto oxígeno. Y ahí la hemoglobina queda completamente entonces saturada, completamente con su oxígeno en su poder. Por lo tanto, esta flecha es súper importante. Aquí dice que incrementa la afinidad por el oxígeno a medida que se van llenando, a medida que van llegando los oxígenos. Esos oxígenos ayudan a su vez a que los siguientes oxígenos se unan en forma más fácil. Ese fenómeno se llamó cooperatividad. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? Es que básicamente un oxígeno cuando se une ayuda, entre comillas, a que el siguiente oxígeno se una más fácil. Entonces, a medida que van aumentando en esta dirección, la afinidad por el oxígeno también va aumentando. ¿Ok? Y eso se puede ver acá, cooperatividad, dice definición. Es la influencia que tienen las distintas unidades sobre otras en una proteína oligomérica en lo que se refiere a la afinidad por su ligando. ¿Qué significa? Que si una subunidad le llega un oxígeno a una subunidad, va a generar un cambio estructural pequeño que va a llevar a que las otras subunidades capten con mayor eficiencia el oxígeno. Por lo tanto, aumenten la afinidad por ese ligando o por ese oxígeno. Es por ello que cuando nosotros vemos una curva de saturación, aquí está de hemoglobina, se dan cuenta que al principio la afinidad por el oxígeno es baja. Si usted analiza la pendiente de esta curva, se da cuenta que tiene baja afinidad, pero a medida que se va acercando, aquí empieza a aumentar rápidamente la afinidad. Y eso viene dado por el fenómeno de cooperatividad. Recuerde que al principio la molécula de hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno, pero a medida que los oxígenos se van uniendo, empiezan los distintos oxígenos a unirse en forma mucho más eficiente o más afín, y eso entonces aumenta la afinidad de la hemoglobina por estos oxígenos. Por eso tiene esta curva en forma de S, por el fenómeno de cooperatividad. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Mientras la mioglobina, esta que está acá, ¿usted cree que experimenta el fenómeno de cooperatividad? ¿Qué cree usted? Según esta definición, dice acá, es la influencia que tiene más subunidades sobre otras. Ya. La mioglobina claramente, según esta definición, no puede ser una proteína que experimente el fenómeno de cooperatividad, dado que no tiene, solamente tiene una subunidad, ¿cierto? Muy bien, Alfredo, y por lo tanto, ¿qué influencia va a tener esa subunidad sobre otra si solamente está compuesta de una? Por eso que esta mioglobina tiene esta curva de tipo hiperbólica, ¿ya? Que es como aumenta la afinidad rápidamente y después se estanca. Listo. Pero la hemoglobina no. La hemoglobina tiene baja afinidad al principio y después, a medida que va aumentando la presión de oxígeno, la afinidad empieza a aumentar, producto de este fenómeno de cooperatividad. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esto lo tenía en una presentación, pero básicamente es lo mismo que yo le expliqué. Porque claro, tenía como animación esto. ¿Ya? Pero como esto está en PDF, la animación no se ve. Pero básicamente lo que mostraba en esta imagen era que cuando se unía este oxígeno, por ejemplo cuando se unía este oxígeno, hacía que el otro oxígeno se pudiera unir en forma más fácil. Entonces el segundo se unía más fácil, después eso hace que el tercero se uniera más fácil y finalmente el cuarto ya se unía sin ningún problema. ¿Ya? Ese fenómeno, el que se denomina entonces cooperatividad. Vamos entonces a ese otro fenómeno que se llama los trismos, que lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, dado este fenómeno que se llama cooperatividad, quiero que analicemos nuevamente esta imagen. Aquí, esta hemoglobina que se encuentra con oxígeno unido.
¿Va a estar en estado relajado o en estado tenso? ¿Qué dicen ustedes? Esta hemoglobina que estoy apuntando ahí, que ya tiene oxígeno unido, que está en altas presiones de oxígeno, perfecto, va a estar en estado relajado. Relajado. Eso le dije ya que era como memoria, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? Entonces, cuando la hemoglobina viene relajada, ella súper bien, súper feliz, súper happy, y va por el torrente sanguíneo y se encuentra bajas presiones de oxígeno. Va a tener que ceder ese oxígeno, y lo cede. ¿Y cómo queda ella ahora? Tensa. Claro, queda tensa ahí, porque liberó el oxígeno, cambió de estructura, y nuevamente esta hemoglobina tensa ahora se dirige nuevamente a los pulmones, donde hay una alta presión de oxígeno, se vuelve a abastecer de oxígeno, nuevamente queda en su estado relajado. Y viaja nuevamente a los órganos internos, va a entregar el oxígeno y queda tensa. Por lo tanto, estas dos estructuras, la relajada y tensa, existen en nuestro cuerpo, coexisten ahí y están constantemente funcionando. La hemoglobina entonces pasa de un estado relajado a tenso constantemente. Ahí sí, ¿se entendió? Sí, ya. Entonces ahí, buena pregunta. Aquí se pueden hacer muchas preguntas de solemne. Muchas preguntas solemnes. Con esa sola información. Puedo hablar de estado tenso relajado, podemos hablar de afinidad del oxígeno, podemos hablar de cooperatividad, ¿cierto? Puedo hablar de darle una situación hipotética de un paciente que tenga una baja presión de oxígeno a nivel pulmonar, cómo va a estar la hemoglobina, si va a estar relajada, tensa, cuáles son los efectos internos. Por eso digo, esto abre la posibilidad de hacer muchas preguntas e inquietudes. Así que si ustedes las tienen, por favor háganmela, yo se las puedo contestar. Ya. Ok, vamos entonces ahora a otro fenómeno que experimenta la hemoglobina que se denomina alosterismo. Y eso es otro fenómeno que tenemos que estudiar. Catalina dice, profe, ¿la hemoglobina entregaría oxígeno a cuatro mioglobinas? Efectivamente, sí, a cuatro mioglobinas distintas, sí. Sí, porque la mioglobina acepta el oxígeno y lo retiene un rato, y por lo tanto no espera que, la hemoglobina no espera que la mioglobina entregue su oxígeno para entregarle el siguiente. No, ella simplemente la hemoglobina llega y los libera y tienen que haber ahí mioglobinas para poder recibir esos oxígenos. Y por lo tanto, claro, tienen que ser distintos porque cada mioglobina puede recibir solamente un oxígeno. Buena pregunta, Catalina. Ya, vamos entonces con el fenómeno de alosterismo. Dice acá, el alosterismo es la propiedad de algunas proteínas de cambiar de conformación y actividad cuando interactúa específicamente con algunos ligandos. ¿Ya? Entonces, a veces pasa de que algunas proteínas tienen otros sectores, otros lugares, otras regiones que se llaman sitios alostéricos. ¿Ya? De hecho, aquí sale el nombre, sitios alostéricos. Y yo lo hablamos en la mañana, un ratito atrás, ¿cierto?, en la clase, y hablamos de estos sitios alostéricos que eran sitios reguladores. ¿Ya? Bueno, esos sitios reguladores se pueden entonces unir ahí moléculas que pueden modular la función de una proteína. Dice acá, la estructura cuaternaria de una proteína está íntimamente relacionada con el fenómeno del alosterismo. Entonces, para que una proteína, y esto es como el primer approach, digamos, antes de hablar de lleno al alosterismo, para que una proteína sea considerada o sea candidata a ser una proteína de tipo alostérica, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos son los que están justamente aquí con punto. Primero, la gran mayoría de las proteínas que son alostéricas tienen estructura cuaternaria. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que usted tiene que analizar es que la proteína, más o menos, la gran mayoría de las proteínas alostéricas tienen al menos una estructura cuaternaria. ¿Okay? ¿Qué más? Tienen que tener dos estructuras o dos conformaciones nativas diferentes, que es justamente lo que ocurre en la hemoglobina. ¿Se acuerda que la hemoglobina tiene dos estructuras, una tensa y una relajada? Bueno, es entonces un requisito que tenga dos conformaciones y que sean nativas, o sea, que estén en la naturaleza, pero que esas conformaciones sean distintas una de la otra. Tercer punto dice acá, cada conformación tiene diferente comportamiento funcional. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, la conformación tensa que la conformación relajada. Porque la conformación tensa, como está tensa, tiene baja afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Mientras que la conformación relajada
es distinta, ella tiene alta afinidad por el oxígeno. Entonces, claramente tienen distinto comportamiento funcional. ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Sí? Ya. Otro requisito es que estas dos estructuras tienen que estar en equilibrio. Claro, o sea, la proteína tiene que pasar por un estado de una conformación a otra y viceversa. No se vale que una proteína quede, no sé, por el caso de la hemoglobina, por ejemplo, no es que la hemoglobina va a quedar siempre tensa o va a quedar siempre relajada, no, tiene que oscilar, tiene que pasar por un estado tenso digamos, en algún tiempo y tiene que pasar por un estado relajado en otro tiempo. Tiene que haber un equilibrio. Dice acá, el equilibrio entre las dos especies, entre las dos estructuras, se desplaza cuando la proteína interactúa con ligandos específicos. Y esto es lo que tenemos que analizar. En vez de poner ligando, coloquen reguladores específicos mejor. Pon aquí reguladores. Que vamos a ver cuáles son esos reguladores específicos. ¿Ok? ¿Y dónde interactúan esos reguladores específicos? Aquí dice, la interacción con los reguladores se realiza en sitios específicos de la proteína conocidos como sitios alostéricos. O sea, claramente son sitios que tiene la proteína en donde se pueden unir estos reguladores y haciendo entonces cambios dentro de la conformación de la proteína que puede llevar a que tenga mayor o menor afinidad por cierto, en este caso, por cierto ligando o específicamente en el caso de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Suena un poco como con harta información, pero esto no es tan complejo. Con unos ejemplos vamos a poder explicarlo de forma más simple. Dice acá, la hemoglobina mencionada anteriormente es un típico ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria y que presenta este fenómeno que se llama alosterismo, o sea, puede ser regulada por estos reguladores alostéricos. ¿Vamos bien hasta acá? Esto lo vamos a poner en práctica ahora para que lo podamos entender así como aplicado. ¿Sí? Simplemente hablamos como unas características bien generales. Entonces, ¿cuáles son los reguladores alostéricos que tiene la hemoglobina? Regulación alostérica de hemoglobina. Son tres. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Ok? Factores alostéricos negativos. ¿Qué significa esto? Que si alguno de estos reguladores que voy a mencionar a continuación se unen a la hemoglobina, hacen que la hemoglobina entregue el oxígeno. Por eso se llaman reguladores o efectores alostéricos negativos, porque hacen que la hemoglobina pierda el oxígeno. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en altas concentraciones hace que la hemoglobina y el oxígeno pierdan afinidad. O sea, que básicamente el dióxido de carbono incita a que la hemoglobina suelte el oxígeno. Voy a repetir. El dióxido de carbono, altas concentraciones de dióxido de carbono incitan a que la hemoglobina suelte el oxígeno. O sea, que lo libere. ¿Bien? Entonces, eso es un primer regulador alostérico, el dióxido de carbono. ¿Vamos bien con ese? Si tienen preguntas, por favor, chicos, háganlas. Como no tengo tanto feedback, no sé si están, digamos, aprendiendo o si tienen dudas, porque cuando hay mucho silencio, como que no lo sé, no lo estoy viendo, ¿no? ¿Todo bien? Ya. El otro regulador negativo es la concentración de hidrógenos. Esto es, no sé, concentración de hidrógenos, se dice concentración de protones o hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Que si la hemoglobina se encuentra en un medio en donde hay alta concentración de protones, la hemoglobina va a soltar el oxígeno también. ¿Ya? Porque la concentración de protones, los protones justamente se unen a la hemoglobina y le dicen a la hemoglobina, suelta el oxígeno. Y el oxígeno se libera. Nuevo, entonces es un segundo regulador alostérico negativo. Y un tercer regulador alostérico negativo es el 2,3 bifosfoglicerato, más conocido como 2,3 BPG. Esa es la abreviación. ¿Ya? B es di de 2, se puede poner bifosfo o difosfo, P fosfo y G glicerato. Entonces son básicamente la simbología acá. Bifosfo, esa recuerde que es una P de grupo fosfato y glicerato de la G. ¿Sí? Entonces el 2,3 bifosfoglicerato
También es un regulador estérico negativo, ya que este compuesto se puede unir a la hemoglobina y al momento de unirse, obviamente en el sitio alostérico, incitan a que la hemoglobina suelte también el oxígeno. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a analizarlo ya se aprendió entonces los reguladores, los efectores alostéricos negativos, dióxido de carbono, protones y 2,3 bifosfoglicerato. Eso hay que aprendérselo. Isadora dice, profe, la concentración de protones tiene algo que ver con la... Exactamente, con la acidosis, sí. De ahí vamos, mira. Entonces, existe un fenómeno, y voy al tiro a responderle a Isadora. Existe un fenómeno que se denomina acidosis metabólica. ¿Lo han escuchado? Que es cuando se acidifica la sangre, producto del metabolismo, ¿ya? Y eso se puede dar en escenarios tales como cuando la persona, por ejemplo, está haciendo mucho ejercicio en un ambiente donde hay baja concentración de oxígeno disponible, ¿ya? Se pueden dar esos fenómenos. También se pueden dar generalmente la acidosis metabólica se da por problemas respiratorios, ¿ya? Que la persona, por ejemplo, no pueda inspirar o básicamente la concentración de oxígeno que llega a nivel pulmonar es baja, producto de daño de los alvéolos, ¿ya? De los alvéolos pulmonares, o problemas también pueden ser porque la hemoglobina no está captando suficiente oxígeno producto de una anemia, ya sea una anemia de tipo genética como una anemia falciforme, o una anemia de tipo alimentaria por la falta de hierro en la dieta. Entonces, esto puede conllevar a que se produzca un fenómeno que se denomina acidosis metabólica, ¿ya? ¿Y en qué consiste la acidosis? Cuando tus células, este equilibrio es súper importante que ustedes lo puedan manejar, es química. Producto del metabolismo, nosotros sabemos que nuestras células liberan dióxido de carbono y agua. Eso lo saben, ¿cierto? Que producto de la respiración celular se liberan esos compuestos a nivel interno. Tus células lo liberan al torrente sanguíneo, esas cosas. El dióxido de carbono y el agua. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que producto de la respiración celular se liberan esos compuestos, ya. El dióxido de carbono claramente no sale por los poros, no puede ser eliminado vía piel, ¿cierto? Tiene que ser eliminado vía aérea, vía pulmonar. Por lo tanto, el dióxido de carbono se combina con el agua, se forma un enlace, recuerden que aquí se usa la enzima anhidrasa carbónica, genera entonces el ácido carbónico que se dismuta y forma protón y bicarbonato, ¿sí? Y aquí dice, aproximadamente el 80% del dióxido de carbono que tu cuerpo produce por el metabolismo celular se transporta a los pulmones como ion bicarbonato, o sea, así, como el color rojo. Así es como llega el dióxido de carbono a nivel de tus pulmones. Y una vez que el dióxido de bicarbonato llega a nivel pulmonar, nuevamente esta reacción ocurre en forma reversible. ¿Qué significa? Que este bicarbonato se combina con un protón, después se transforma en ácido carbónico y después esto se dismuta y forma agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono ¡plup!, hacia afuera. Expiración. ¿Ok? Ya. Entonces, si tus células internamente generan dióxido de carbono, producto del metabolismo, ¿cómo va a ser la concentración de protones justamente el órgano interno? ¿Va a ser alta la concentración de protones o va a ser bajita? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Ya, alta, ¿cierto? Alta, ya. Porque la pregunta que estaba haciendo yo, que a lo mejor aquí los estudiantes pueden decir, profe, ¿sabe que no capté muy bien? A lo mejor lo va a captar acá, en este dibujito, en el que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Que la pregunta fue, aquí, mira, ahí está. Nosotros sabemos que por respiración celular, por ejemplo, un músculo, ¿ya? Hace respiración celular, genera productos de desecho que es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se manda al torrente sanguíneo, ahí está. Y este dióxido de carbono se va a combinar con el agua y va a generar protones. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo va a ser la concentración de protones en los órganos internos? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Comparado, por ejemplo, en los pulmones. ¿Cómo va a ser la concentración de protones? Ahí, justamente alrededor de este musculito. Va a ser alta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y nosotros sabemos que el protón
es un regulador alostérico de la hemoglobina. De hecho, es un regulador negativo de la hemoglobina. ¿Qué significa esto? Que justamente este mismo protón que está ahí se une a la hemoglobina, aquí, a esa hemoglobina que está con el oxígeno, e incita que esa hemoglobina suelte el oxígeno. Ese fenómeno se llama alosterismo, porque en este caso es un regulador alostérico, que en este caso es el protón, el que se une directamente a la hemoglobina en un sitio alostérico e incita que esto genere un cambio conformacional que haga que se libere este oxígeno y obviamente sea entregado justamente a este órgano. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? Ya. Entonces, pongámonos un poco más fisiológicos con este asunto. ¿Qué pasa si una persona, imagínese usted, aquí yo creo que lo van a entender más simple. Dice acá, Catarina dice, eso sería además que se pierde la afinidad por la concentración. O sea, mayor concentración de protones, Catalina, va a llevar a que estos protones se unan a la hemoglobina y por lo tanto liberen mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? O que pierda la afinidad la hemoglobina por el oxígeno, dicho de otra forma. Entonces vamos a una pregunta. Imagínese usted se puso a hacer ejercicio. Los músculos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la respiración celular? ¿Va a aumentar o no? ¿Por qué la respiración celular va a aumentar en una persona, en un músculo que está haciendo ejercicio? A ver, cuéntenme. Exactamente, Benjamín. Porque cuando yo hago ejercicio, necesito que se sintetice ATP, o sea, energía, para que los músculos puedan hacer el proceso de contracción muscular, ¿cierto? Ok, entonces, obviamente, si yo necesito más cantidad de energía de ATP, va a aumentar la respiración celular en el músculo. Por lo tanto, va a haber más producción de dióxido de carbono. ¿Me siguen? Va a haber más producción de este desecho. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Si una persona hace ejercicio, va a haber mayor respiración celular y por lo tanto va a haber mayor producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el alrededor del músculo? ¿Va a estar más ácido o no? Porque va a haber mayor concentración de protones. ¿Sí? Según este equilibrio, mayor concentración de dióxido de carbono va a llevar a la mayor formación de protones. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí, justamente alrededor del músculo, va a estar ácido ese músculo. Y esos protones van inmediatamente a juntarse con la hemoglobina en la sangre y haciendo que la hemoglobina libere el oxígeno hacia el músculo. Eso hace, y eso es súper lógico, ya que el músculo necesita de oxígeno para seguir haciendo respiración celular. ¿Ok? Entonces, aquí va todo un efecto concatenado. ¿Y qué pasa? Obviamente los niveles de dióxido de carbono aumentan, los niveles de protones van a aumentar en la zona, en el músculo, si estáis haciendo ejercicio, y eso, el dióxido de carbono hay que eliminarlo rápidamente. Entonces, llega a nivel de los pulmones y tú lo expiras. Esa es la racional de por qué te aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué haces esto? ¿Para qué? Para eliminar más rápido el dióxido de carbono y para captar más rápido el oxígeno. Entonces el oxígeno, nuevamente, tú lo inhalas, llega a nivel de los pulmones, se distribuye, llega acá y como el ambiente, como el músculo está haciendo ejercicio, se encuentra con un ambiente ácido, el protón se une a la hemoglobina e incita a que se libere el protón en forma, o sea, se libere el oxígeno en forma más eficiente y el proceso de respiración entonces continúa. Alfredo Más dice, profe, ¿esto tiene que ver con los calambres musculares? Buena pregunta, Alfredo. Indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio extenuante, ya ahí la cantidad de mitocondrias que estás utilizando a veces queda, es tanto el ejercicio, tanto el ejercicio, que la cantidad de oxígeno que llega no es suficiente. ¿Ya? Y cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente, las mitocondrias ya no están todas haciendo respiración. Y de hecho, ahí el piruvato empieza a hacer, que no aparece aquí en la diapositiva, el piruvato empieza a hacer fermentación por la falta de oxígeno. Y ese piruvato cuando fermenta se transforma en ácido láctico. Y ese ácido láctico, Alfredo, el que genera calambres musculares. ¿Ya? Y ese ácido láctico además genera calambre y dolencia en los días posteriores. ¿Se han dado cuenta que de repente una persona no hace ejercicio en varios días y de repente se pone a hacer ejercicio y al otro día tiene un dolor en los músculos? Bueno, se da porque
el sistema no estaba todavía preparado, ¿cierto? Se consumió mucho el oxígeno muy rápido y entonces el piruvato hizo fermentación, se aumentó los niveles de ácido láctico y ese ácido láctico genera obviamente calambres y dolencias a nivel del músculo esquelético. Buena pregunta, Alfredo. ¿Bien, chicos? ¿Sí? ¿Bien? Ya. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, vamos a matar aquí dos pájaros de un tiro. El dióxido de carbono también tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina para que incitar a que la hemoglobina libere el oxígeno a este órgano en cuestión. Y así estos reguladores, por lo tanto, se denominan reguladores alostéricos, porque ayudan, alostéricos negativos, de hecho, porque ayudan a que la hemoglobina suelte ese oxígeno para que este órgano, obviamente, lo pueda utilizar. Ya. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya, súper. Ya, vamos entonces con este fenómeno. Quiero que se fijen acá en esta figura y que me digan, aquí hay tres curvas de saturación, ya esta es una gráfica, ahí está saturación de oxígeno, en el eje X está la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, ¿ya? Ahí se identifica, por ejemplo, la presión en el órgano interno, o órganos periféricos, o tejidos periféricos, como dice ahí, que más o menos va entre los 20 y los 30, o un poquito más. Y aquí está la presión de oxígeno en los pulmones, ¿ya? Que en promedio es como 100 milímetros de mercurio. Y hay tres curvas con distintos colores. Está la de la mioglobina, MB, que es esta. Está la de la hemoglobina fetal, y aquí obstetricia, por favor. Y también tenemos la hemoglobina adulta. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de las tres hemoproteínas que aparecen en la gráfica tiene mayor afinidad por el oxígeno? ¿Cuál de las tres? ¿La mioglobina, la hemoglobina fetal o la hemoglobina adulta? Ya. Mioglobina, dice por ahí Lucas, mioglobina, perfecto, mioglobina. Perfecto. Esta, claramente la mioglobina tiene una saturación, una cinética de saturación de tipo hiperbólica, es una proteína de estructura terciaria, se encuentra en los músculos, ¿ok? Y ella es la que tiene mayor afinidad por el oxígeno, dado que se encuentra justamente en un órgano interno que tiene que captar ese oxígeno. Así que eso es normal. Pero si comparamos estas dos de acá, estas dos curvas, la de la hemoglobina fetal y la hemoglobina adulta, ¿cuál de las dos tiene mayor afinidad por el oxígeno? La hemoglobina fetal, correcto. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué cree usted que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de la madre, que es la hemoglobina adulta? O la hemoglobina de nosotros, porque nosotros ya somos adultos, así que tenemos esta hemoglobina. ¿Cuál sería la razón biológica, ya natural, que llevó a que la hemoglobina fetal, ¿para qué sirve, digamos, que la hemoglobina fetal tenga mayor afinidad que la hemoglobina adulta? Esa es la pregunta. ¿Por qué la naturaleza hizo que esto fuera así y no dejó que las ambas hemoglobinas tengan la misma afinidad? ¿Por qué? Dice aquí, Benjamín dice un requerimiento energético para sintetizar tejidos. Podría ser. Desarrollo un poquito más la idea, Benjamín, no es malo. Natalia dice, porque el feto le llega oxígeno más lento que a la madre. No sé si más lento. Eso del lento como que me dejó un poco en jaque. Natalia. Luis dice, para absorber el oxígeno, cuidado, el oxígeno no se absorbe, los alimentos se absorben, el oxígeno se capta, ¿ya? O sea, voy a cambiar esa palabra, dice, para captar el oxígeno en la sangre de la madre. Ya, correcto. Cristian dice, porque las presiones son menores. Muy bien, Cristian, usted lo tiene. ¿Dónde? Cristian dijo, ¿qué palabra dije, Luis? Dije captar, captación se llama, captación de oxígeno. Ya, Cristian dijo, porque las presiones son menores. Perfecto. ¿Cuánto es la presión? ¿Dónde está el feto? El feto está en un órgano interno, ¿no? ¿O no? Es un tejido periférico, básicamente, que está conectado el feto con el cordón umbilical, ¿cierto? Con la placenta, ya todo, pero sigue siendo un órgano interno, ¿ya? El feto no puede respirar por sí mismo y por lo tanto las presiones que está el feto
son bajitas. Está una presión que puede estar bordeando digamos, más o menos este orden, entre 20 y 40. Por lo tanto, si estás en un órgano interno y necesitas hacer metabolismo y ese feto necesita crecer, necesitan haber el proceso de división celular, se requiere de mucha energía, por lo tanto ahí se necesita mucho oxígeno. Ya, para que todas las mitocondrias funcionen, generan ATP y esa ATP se puede invertir esa energía para que el feto pueda crecer y desarrollarse en forma natural. Por lo tanto, por eso la naturaleza creó justamente una hemoglobina fetal que, si se fijan acá, tiene mayor afinidad, si nos fijamos en el IC50, nos fijamos en el P50, ¿verdad? Claramente tiene mayor afinidad que la hemoglobina adulta. Por lo tanto, la hemoglobina fetal le roba el oxígeno a la mamá, a la hemoglobina adulta. Por eso fue diseñado de esa forma, para que al feto no le falte oxígeno, para que tenga un correcto desarrollo embrionario y gestación. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Y todos tuvimos entonces hemoglobina fetal cuando estábamos dentro y útero, ¿cierto? Pero obviamente que esa hemoglobina fetal después empieza a desaparecer en el tiempo por genética y empieza a aparecer la hemoglobina adulta. ¿Cuándo empieza ese cambio? Cuando el bebé nace. ¿Sí? Cuando nace, generalmente, ¿qué le hacen al bebé cuando nace? O a veces ni siquiera es necesario hacerle, pero a veces le pegan un golpecito. ¿Ya? Pero no siempre, porque generalmente la guagua nace llorando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es importante que lloren los bebés? O que griten y que lloren. Efectivamente, para que los pulmones entonces comiencen a funcionar. Y empiece entonces a abastecer oxígeno en forma independiente ese nuevo ser humano. Y no tenga que depender del oxígeno de la mamá. Entonces ahí los pulmones ya empiezan a funcionar y por lo tanto ocurre todo un cambio genético en donde la hemoglobina fetal de a poco se va reemplazando por una hemoglobina adulta. ¿Ya? A medida entonces que ese niño va creciendo, ya cada vez tiene menos hemoglobina fetal y cada vez empieza a tener más hemoglobina adulta hasta que finalmente se queda con pura hemoglobina adulta. ¿Ok? Y ahora nosotros tenemos pura hemoglobina adulta. A no ser que alguna de mis estudiantes esté embarazada. Ahí sí tiene una mezcla entre hemoglobina adulta y fetal. Obviamente la del fetal está en el feto y la del adulto está en el torrente sanguíneo, en el aparato circulatorio de la mamá, ¿cierto? Bien, chicos. Bien, perfecto. Entonces aquí eso es súper importante, chicos, que lo sepan. Entonces, generalmente, si existe una mutación a nivel de la hemoglobina fetal, eso es deleterio. Si por producto de la gestación se produce una mutación en la hemoglobina del feto y esa hemoglobina del feto pierde afinidad con el oxígeno, el feto lo más probable es que no se desarrolle y se genere un aborto espontáneo. Producto de que no puede sobrevivir, no puede proliferar, no puede crecer, digamos, un nuevo individuo si no hay oxígeno disponible para, obviamente, obtener la energía suficiente para los procesos de proliferación y división celular. Así que por eso es tan importante esto de las curvas de saturación. Ok, continúo. Eso ya lo vimos. Esto puede ser interesante. ¿Cómo afecta los cambios de pH? Dijimos que los protones, ¿se acuerdan que dijimos que los protones eran... De hecho lo voy a retroceder para que lo vean. Acá está. Dijimos que los protones son reguladores alostéricos negativos, que el dióxido de carbono también, y que el 2,3 bifosfoglicerato también. ¿Sí? Ya, esos tres. Y vamos a ver entonces cómo afectan a las curvas de saturación algunos de estos tipos de reguladores alostéricos. Y eso lo vamos a ver en forma gráfica, que es lo que se muestra acá. Mira, la curva del medio tiene un pH de 7.4. 7.4. Quiero que me digan, ¿qué pasa si aumenta la concentración de protones? ¿Qué pasa con el pH? Si yo tengo el torrente sanguíneo, ponte tú estás haciendo deporte y en el músculo empieza a aumentar la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, disminuye. ¿Ya? Eso es un típico
se lo pasan en química. Recuerde que a altas concentraciones de protones, eso implica bajo pH, o sea, pH ácido. pH baja, es inversamente proporcional la relación. Generalmente a veces en esas cosas se equivocan en las pruebas. Se hacen más ácido, disminuye perfectamente. Catalina Antonia dice, profe, ¿los reguladores actúan parte de la presión parcial de oxígeno? No, los reguladores actúan directamente sobre la hemoglobina, se unen a la hemoglobina y hacen que la hemoglobina suelte los oxígenos. Pero en ningún momento alteran la presión parcial eh, circundante, ¿ya? No hacen eso. Entonces, queda claro esta relación, que un aumento de la concentración de protones hace que el pH disminuya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, si te digo que pasamos de un pH 4 a un pH 7, perdón, a un pH 7.4, ahí sí, a un pH 7.2, ¿qué significa que está sucediendo con la concentración de protones? Que está aumentando la concentración de protones, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si pasamos de 7.4 a 7.2, yo digo, se está acidificando levemente el pH. Y por lo tanto, hay más concentración de protones. Dicho eso, ¿qué va a pasar entonces con la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? Repito, ¿qué va a pasar entonces con la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? Disminuye. Muy bien, Lucas, muy bien, Felipe, muy bien, Benjamín, muy bien, Winston. Efectivamente, va a disminuir. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la alta concentración de protones es un regulador alostérico negativo, ¿ya? Dado que los protones se unen a la hemoglobina y hacen que suelte el oxígeno. Por lo tanto, la afinidad va a disminuir. Y eso efectivamente es lo que se muestra en la gráfica. Se muestra esta curva del medio, la de 7.4, la curva normal, y esta curva se ve que se desplaza hacia la derecha cuando el pH se hace más ácido. Por lo tanto, tiene menor afinidad la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta curva se traslada hacia ese sector. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, ya. ¿Y qué pasa ahora si yo hago el efecto contrario? Imagínate que ahora la concentración de protones baja porque el pH aumenta. Por ejemplo, de 7.4 a 7.6. Ahí estoy haciendo un aumento de pH para ese lado. 7.6 ahora. Estoy aumentando el pH, por lo tanto la concentración de protones está bajando. Entonces, ¿qué va a pasar con la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, muy bien, efectivamente. Y eso es lo que se ve acá en la gráfica. A 7.6 la curva se corre al otro sentido, hacia la izquierda, ¿ya? De 7.4, esta es la curva de 7.4, y después analizo la curva de 7.6, se traslada entonces a la izquierda, y obviamente eso está diciendo que está aumentando entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Preguntas con esto? Eso es el análisis que tiene que hacer el estudiante. Puedo ponerle curva, puedo hacerle cambios de pH, puedo hacerle preguntas directas. Aquí depende del ingenio del profesor. ¿Vamos bien, chicos? Ya, Colomba dice, profe, mientras más protones, más afinidad. Al revés, Colomba. Mientras más protones hayan en el medio, la hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno. Grace dice, ¿cuál es el rango en que se debería estar el pH? Dependiendo, Grace, el fluido del cual tú me indiques. Por ejemplo, si yo te digo en la sangre, en ese caso, claro, es de 7.2 a 7.6. Eso es lo que puede oscilar, pasando obviamente el pH de la sangre óptimo al 7.4. ¿Sí? No puede superar el 7.6 ni tampoco bajar el 7.2. Ese es como el rango permitido en la sangre. Pero si me hablas de pH estomacal, claramente eso es ácido, puede ser de 2 a 3. Por eso te digo que hay que especificar ahí en qué compartimento es el pH que necesitas, el rango, digamos, de pH que necesitas saber. Colomba dice que me perdí con los que dijo de protones. Ya, pero Colomba ahora está bien o necesita una explicación. ¿Sí? ¿Entendió? Perfecto.
Ya, vamos entonces con... Ah, esto es un resumen. Mira, dice acá. Este resumen puede ser... A ver si tengo otra imagen. Ah, ya, esta es la última. Son dos imágenes que me quedan. Resumen entonces. Sabemos que las proteínas entonces pueden pasar por un proceso de regulación, ¿sí? En donde ese fenómeno se llama alosterismo o proteínas alostéricas, en donde la proteína puede estar activa o puede haber un proceso en que la proteína quede menos activa, o en algunos casos específicos que lo respondí en la clase anterior, que alguien me preguntó si una proteína podría quedar inactiva. La respuesta es sí, pero habría que evaluarlo caso a caso. Entonces, este fenómeno en que tú puedes pasar de una proteína activa a una proteína menos activa se denomina alosterismo, porque básicamente son reguladores alostéricos los que se unen a la proteína y hacen entonces que la proteína pueda oscilar en estos dos tipos de funciones. ¿Ya? Dice acá, en la hemoglobina, para optimizar el transporte y entrega de gases, para eso la hemoglobina optimiza el transporte y la entrega de gases, por eso existe este fenómeno de alosterismo en la hemoglobina. ¿Ya? Y también el fenómeno de cooperatividad, no olvidar. Dijimos entonces que la cinética, o más dicho de otra forma, la curva de saturación de la mioglobina es de tipo hiperbólica, producto de que la mioglobina no presenta cooperatividad. ¿Ya? Y debido a que solamente tiene una estructura de tipo terciaria. Mientras que la hemoglobina tiene una cinética de tipo sigmoidea. ¿Por qué? Porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es variable. A bajas presiones de oxígeno tiene poca afinidad por el oxígeno, pero a medida que los oxígenos vayan uniéndose a la hemoglobina, ahí empieza a aumentar su afinidad rápidamente. ¿Ya? Y ese fenómeno se llama cooperatividad. Y además la hemoglobina sufre otro fenómeno que se llama alosterismo, y donde dijimos que existen distintos reguladores que hacen que la hemoglobina suelte el oxígeno, ¿cierto? O que pierda afinidad por el oxígeno. Ahí está el oxígeno, ¿cierto? Y esos reguladores se denominan, están acá, se denominan moduladores alostéricos y están entre ellos el 2,3 BPG, que es el 2,3 bifosfoglicerato, que se produce en altas concentraciones en la placenta. Ojo con esto, ¿eh? El 2,3 bifosfoglicerato, la placenta produce alta cantidad de 2,3 bifosfoglicerato justamente para que, para que inhiban, ahí está el signo negativo, inhiban la afinidad de la hemoglobina adulta por el oxígeno, o sea, que entregue el oxígeno. Es como que la salta el 2,3 bifosfoglicerato, va, le dice, por favor, hemoglobina adulta, entrégame ese oxígeno porque el feto lo necesita. Entonces el oxígeno se libera y lo capta entonces la hemoglobina fetal y todo feliz. El otro regulador negativo de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es el dióxido de carbono, que también lo mencionamos. Y el otro regulador negativo es la concentración de protones, ¿ya? O sea, el pH ácido. Recuerda que el pH ácido significa alta concentración de protones. Entonces, cuando una hemoglobina se encuentra en un medio en donde hay una alta concentración de protones, va a soltar el oxígeno. O sea, pierde la afinidad por el oxígeno. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ya? Y recuerden que el fenómeno de cooperatividad solamente lo hace el oxígeno, que es cuando un oxígeno se une y ayuda a que el otro oxígeno se une en forma más simple o más fácil. Ese fenómeno se denomina cooperatividad. Ya, vamos con la última diapositiva. Nosotros terminamos a las 4 hoy día, ¿cierto? A las 16, ¿sí? Ah, ya. Entonces tenemos 6 minutitos, pero probablemente terminemos antes. Quiero que... Esta es una noticia de muerte de unas personas. No sé si se acuerdan de ella. Ocurrió hace, mira, aquí dice, en 2015. Ahí dice jueves 5 de marzo del 2015. En el año 2015 ocurrió este suceso, que básicamente consistía en que personal que tenía que destapar unas fosas en una clínica en el sector alto de la capital. Estas personas se pusieron a destapar estas fosas y destaparon, digamos, había material en descomposición en esa fosa, había que hacer una limpieza. Y destaparon entonces una fosa e inhalaron este gas que se llama ácido sulfídrico
¿ya? Que se produce por la materia orgánica en descomposición, un ácido súper fuerte, súper penetrante, ¿ya? Y tiene un hedor súper hediondo, ¿sí? Ahí está la fórmula, H2S. Bueno, resulta que la persona que destapó primeramente la fosa inspiró este gas y lamentablemente cayó adentro de la fosa y murió. Vino un segundo que trató de asistir a su compañero, le pasó absolutamente lo mismo. Inmediatamente, al momento de inspirar ese gas, cayó dentro de la fosa, también murió. Y creo que un tercero, no sé si tres murieron, ¿ya? Pero creo que el tercero hay uno que se dio cuenta y no, inmediatamente fue a llamar, digamos, a urgencia de lo que había sucedido. Y claro, lamentablemente las personas que murieron ahí al interior no pudieron ser rescatadas y eso generó harta polémica, producto de que cómo es posible, decía, que van a destapar una fosa y que mueran, ¿cierto? Porque la gente no se explicaba la causa. Y obviamente después a los días se publicó en el diario, ¿ya? Las últimas noticias, fíjate, que trataban los médicos de explicar el gas letal, o sea, cuál es la explicación de este gas letal. Mira, siendo honesto, la verdad no se necesita ser un médico para poder hacer una explicación bioquímica de lo que está sucediendo en este contexto, ¿sí? Un estudiante de primer año que ya haya tenido bioquímica general y con esta clase que usted tuvo hoy día, debiera estar en condiciones de poder explicarme este fenómeno. ¿Podrían explicarme entonces la causa de muerte de estas personas? Mira, lo único que te puedo decir, como para ayudarte, ácido sulfídrico. Listo. Con eso yo creo que tenía la respuesta. Felipe dice, ¿con cualquier tipo de materia orgánica pasa eso? Sí, sí, con cualquier tipo de materia orgánica, pero la cantidad depende, el tipo de materia orgánica es la cantidad de ácido sulfídrico que se produce, ¿ya? Y depende también el ambiente, o sea, si por ejemplo en un vertedero que ha abierto se produce ácido sulfídrico, pero obviamente como está abierto no se siente tanto, pero una fosa que está cerrada, claramente las concentraciones van a aumentar. Lucas dice, ya, aquí tenemos hartas cosas. Dice, como es un ácido, libera protones. Ya, ok. Dominic dice, libera protones. Perfecto. Lucas dice, aumenta el pH. Ojo, Lucas no puede aumentar el pH. ¿Ah? Disminuye el pH en ese caso, porque es ácido. ¿Sí? Hace que disminuya la afinidad con el oxígeno. Perfecto. Disminuye entonces la afinidad con el oxígeno de la hemoglobina. Perfecto. Disminuye el pH, lo que hace que la hemoglobina pierda su afinidad. Muy bien, Benjamín. Denis dice el pH se pone más ácido, disminuye la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, perfecto, y después un efecto alostérico negativo, ya. Muy bien, mira, respuesta simple, corta. Una persona, perdón, una persona cuando inspira un aire, digamos, no contaminado, ¿cierto? No contaminado con ácido sulfídrico, la idea es que llegue una presión de oxígeno acá, que sea de 100 milímetros de mercurio, que llene los pulmones y que obviamente la hemoglobina se sature de oxígeno y vaya con ese oxígeno al órgano interno para poder entregarlo. Eso es como lo normal. Pero estas personas, como inhalaron ácido sulfídrico, inmediatamente el pulmón se llenó, ¿cierto?, con este gas. Y básicamente lo que hizo ahí es producir un pH ácido aquí. Mucha concentración de protones, cosa que no debiera darse en términos normales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con la hemoglobina? ¿Pudo captar oxígeno o no pudo captar oxígeno? Si estuvo justamente está ahí, ella tiene que captar oxígeno, pero él le pusiste un pH ácido. ¿Cómo la dejaste a la hemoglobina? ¿La dejaste tensa o la dejaste relajada? Ahí. La dejaste tensa, efectivamente. Y al dejarla tensa, lamentablemente la capacidad de captación de oxígeno se reduce. Entonces la hemoglobina no pudo captar oxígeno en forma eficiente y por lo tanto nunca llevó oxígeno al interior del órgano. Causa de muerte, si al cerebro le falta oxígeno, las neuronas se mueren y el cerebro se desconecta. La persona se desmaya, primer síntoma, y después finalmente el cerebro empieza a morir por falta de oxígeno, fenómeno que se llama hipoxia, y básicamente como el cerebro comanda todas las funciones vitales, respiración, frecuencia cardíaca, qué sé yo, el automatismo cardíaco, todas esas funciones cesaron y finalmente la persona muere de un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que algo simple puede llevar a una respuesta bastante compleja y bien completa? ¿Bien, chicos? ¿Sí? Ok, entonces esto
es lo que apunta bioquímica. Tratar de dar explicaciones de posibles patologías, de posibles muertes, ¿cierto? De posibles problemas que puede tener una persona estudiando todas estas causas y después vamos a ver metabolismo que se pone más interesante aún. Así que chicos, 16 horas, hemos terminado justo. Nos vemos la próxima semana. Descansen, que tengan un buen fin de semana y Lucas me pregunta por interno si tengo tiempo. Sí, Lucas, me quedo contigo, Lucas. Así que quédate nomás en línea. Chao, estimados. Chao, Bárbara, Cristian, Paula, Trinidad, Lucas, Daniela, Antonia, Daria, Javiera, Natalia, María, Benjamín, Valentina, Sofía. De nada, señorita Sofía, cuídense nomás. Chao, Antonia, también cuídense. Chao, señorita Constanza Polanco, Florencia Balbontín, Benjamín Mendoza. Valeria Bustamante, chao, que esté bien también. Nos vemos. Nos vemos entre comillas, porque no nos vemos, pero bueno. Dice acá, Felipe Andróez dice, profe, una duda con el ejercicio al final. Cuéntame nomás, señor Felipe, aunque tenía, no sé si está apurado el señor Lucas. ¿Sí? Dígame, Lucas, no sé si, no está apurado, ya. Entonces voy contigo, Felipe, y después termino con Lucas. Chao, señorita Catalina. Perdón. Chao, señorita Catalina, que esté bien. Ah, pero Catalina me hizo bullying en el primer módulo, así que, no, chao. Ya, Lucas, Ya, sigamos profe, mañana. le voy a hablar porque es más rápido escribirlo. Dígame. ¿A qué se refiere en la afirmación 2 de que las dos estructuras nativas de la hemoglobina son funcionales? O sea, ¿que ambas cumplen una función o que ambas pueden como estar relacionadas con el oxígeno? Está en la diapositiva al final, por si acaso. A ver, ¿dónde está? En la diapositiva final, en esa. Sí, o sea, la penúltima, en verdad. La última de referencia, la que viene después, la Ah, 61. ya. 61. Sí, Ah, hay una pregunta, mira, no la había visto. Ya, ¿cuál es qué aseveración? la segunda, que dice Ya, las dos dice, estructuras nativas están en equilibrio y son funcionales. Con funcionales se claro, refiere a que, o sea, se, como que tengo confusión ahí. se refiere a que tiene funciones distintas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, tiene una Ujú. estructura tensa, ¿cierto? Y tiene una estructura relajada, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Pero la función que tiene la estructura tensa es distinta a la función que tiene la estructura relajada. ¿Por qué? La estructura tensa tiene baja afinidad por el oxígeno, por lo tanto, ¿cuál es su función? Liberar oxígeno. Mientras que la estructura relajada tiene alta afinidad por el oxígeno, por lo tanto, su función es captar oxígeno. A eso se refiere. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Funciones Sí. distintas. Ujú. Ya, señor. Ok, Felipe. Muchas Que gracias. esté bien entonces. Adiós, Cuídese. profe. Cuídese. Chao, chao. Ya, me quedo entonces ahora. ¿Quién? Falta Lucas. Lucas, ¿cierto? Sí, profe. Cuéntame, Lucas. Teníamos unas consultas con el tema del informe, que Ujú. primero era en la pregunta 5 hablaba sobre de que cómo podíamos como mejorar la corrección de los datos, eso del Ujú. R2, para que fuera como más aceptado, porque creo que de cierto valor como que tenía que ser mayor a 0,95 creo. Y nosotros queríamos Sí. preguntar si es que nosotros podíamos como modificar Modificar los datos. los datos previos, como porque a nosotros se nos ocurría hacer como una medición más exacta, quizá que podía ser como la solución, pero no sabíamos si era como modificar algo en los datos o algo como en la ecuación, o no sé. Ya, sí, Lucas. Mira, pero ¿a qué te refieres con modificar? Porque eso puede ser mal interpretado. En específico, ¿cómo harías tú una modificación? Y ahí yo creo que te puedo ayudar mejor. Quizá una modificación en el instrumental y usar algo más preciso, quizá para obtener como datos como más cercanos a lo real, por así decir. Ya, pero tú me dices entonces cómo calibrar el material del laboratorio, calibrar así como las micropipetas, algo así, porque tú me dijiste modificar los datos. Entonces, a eso me refiero. ¿A qué te refieres con modificar los datos? Porque existen dos posibles respuestas a esa pregunta. Una en aspectos técnicos y otra en aspectos teóricos. Entonces,
Por eso tengo la duda, ¿a qué te refieres con modificar los datos? No sé si tienen alguna idea de modificación de datos, si es que la tienen, si no, no. Algo, eso que dice la Andrea, que era Ah, como para hacer más precisos los datos. ya, perfecto. Entonces, ya, para generar datos más precisos. Ya, perfecto. En ese caso, entonces, Andrea sugiere que la respuesta sea que el experimento se repita. Sí, porque dice y repetir la medición con material más preciso. Claro, o sea, que el experimento se haga nuevamente. Sí, esa es una posibilidad. Pero ¿qué pasa si es que, no sé, pues no te llaman muestra, Lucas? Imagínate, te traigo una muestra y tú la ocupaste toda. ¿Puedes repetir el experimento? No, No, ¿cierto? Perdiste. Entonces, ahí viene la pregunta de, bueno, ¿y qué otra medida tú podrías generar, pero que tenga que ver con los datos? ¿Qué se te ocurre a ti de hacer con los datos para poder salvarlos, entre comillas, y no perderlos, porque ya no puedes repetir el experimento? Entonces, esa es la pregunta, porque existen dos posibilidades, y una ya me la diste, que me la dio Andrea, que es repetir el experimento. Pero yo te estoy poniendo en apuros y te estoy diciendo, ya, pero ¿qué pasa si la muestra se te acabó? Nicolás dice ahí, ¿se podrían eliminar muestras? Ok, tú dices que se eliminan muestras o se eliminan puntos. Nicolás, ¿a qué te refieres con eliminar muestras? ¿A eliminar un dato? ¿Un dato así como un dato disperso lo elimino y eso? ¿Sí? Ya, sí, eso sería una posibilidad. Pero claro, ahí tienes que elegir bien qué dato puedes eliminar. Porque algunos estudiantes dicen, profe, ¿puedo eliminar? No, yo eliminaría 3 datos. Y la verdad, no es tan así. Siempre hay un número. Si vas a eliminar un dato, tiene que ser un dato. Un dato disperso y que sea muy disperso. ¿Cachai? Esa es como la segunda forma de poder responder esa pregunta, estimado Lucas. Así que ahí sus compañeros ahí tienen buena idea, Andrés y Nicolás. ya, comprendo. Y la otra duda era con la tabla 2 porque, o sea, con la tabla que aparece en el ejercicio 2 porque nosotros tenemos la parte de los tubos, tenemos la concentración al analito, la absorción uno, pero no sabíamos que se ponía la absorción 2. Y en la parte de la muestra tampoco, como en el cuadrito de más abajo, no sabíamos que se ponía ahí. Ah, perfecto. No, lo que pasa es que en terreno, en la parte experimental, cuando ustedes tenían que hacerlo en el laboratorio, ahí decía que tenían que hacerlo en duplicado. Pero dada la circunstancia de que los estudiantes, ustedes lo hicieron solamente en una sola, hicieron solamente una medición por muestra. Y por lo tanto, en Ujú. ese caso, yo les dije que habían grupos que sí hicieron las dos mediciones. ¿Ah? Un solo grupo lo hizo, pero el otro solamente hicieron una pura medición. Y obviamente, en honor al tiempo y los compañeros que estaban online, yo les dije que no lo hicieran. Por lo tanto, no dejen las casillas ahí sin llenar nomás. Solamente hagan el análisis con la O, medición que realizaron. o sea, por ejemplo, la parte de promedio también la tendríamos que dejar en blanco, porque sería como, eso se saca entre la absorbancia uno y 2, ¿no? Exactamente, pero si quieres puedes replicar el valor de la absorbancia 1 en el promedio nomás, Ah, ya, ok. para llenar esa La, columna. y en la partecita de la muestra, porque teníamos los 6 tubos, pero no sabíamos, nos faltaba el dato de la muestra de abajo, que ese como que no sabíamos a qué se refería. Es el tubo número 7 que les pasé. ¿Se acuerdan o no? Ah, ya. Y O yo les sea, pasé un yo tubo no. así como en la sesión y les dije, esta es la muestra problema. Y decía el número del grupo. Ese dato, la absorbancia de ese tubo es la que tienen que colocar justamente en esa casilla que dice ahí absorbancia de muestra. Ah, ya, profe. Ya. ¿Ya? Eso era. Alguien debe Muchas tener gracias, esos profe. datos. Ya, ok, No, sí que. súper. Ya chicos, que estén bien y espero su informe entonces hasta el domingo, creo, ¿no? Son 6 días. Bueno, ahí calculen Sí, ustedes. sí. Ya, que estén bien. Mira, si la Hasta Valeria luego, está profe. ahí. Chao, Muchas Lucas. gracias. Si estaba parando la oreja ahí, Valeria. Me serviría para mirar, sí, 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 me di cuenta. Ahí están todos. Ya, chao, Javiera. Chao, Valeria. Chao, Nicolás. Cuídense todos. Ya que tengan buen fin de semana. Y que les quede lindo el informe. Chao, chao.